Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña una vez más el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa que le aseguramos por anticipado. Es un programa muy importante, pero antes de entrar de lleno a la presentación del mensaje en esta hora, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, le agradecemos, Señor, una vez más por la oportunidad de darnos, de llevar su palabra, Señor, a través de este medio. Amén. Su Santo Espíritu, Señor, lo imploramos en este momento y también le pedimos una bendición especial por aquellos que están en sintonía con nosotros, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos radio oyentes, gracias por el privilegio que nos dan de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. El mensaje que tenemos para esta hora es un mensaje muy importante. Es un mensaje que tal vez no se escucha muy a menudo a través de una emisora radial o a través de un programa de esta categoría. En esta hora, hermano Fran, tenemos un programa especial basado en la famosa época de Navidad que el mundo está celebrando en este tiempo en que estamos viviendo. Usted recordará, la semana pasada estuvimos hablando del personaje central de la Navidad, el famoso Santa Claus, ¿verdad? Esperamos de que las personas que deseen obtener ese tema, pues ustedes nos pueden llamar o nos pueden escribir. Recuerde, siempre damos nuestra dirección postal y nuestros números de teléfono casi al final del programa. Es un tema para ustedes completamente gratis y el tema de hoy, por supuesto, está siendo grabado simultáneamente para beneficio de ustedes. Si desean obtenerlo, solamente apunten nuestra dirección postal y nuestros números de teléfono y comuníquese con nosotros. En esta hora, hermano Frank, hemos preparado un programa muy importante que lo hemos titulado El origen de la Navidad. Y vamos a empezar, hermano John, como de costumbre, citando la palabra de Dios. En Daniel capítulo 7, versículo 25, un versículo que hemos utilizado en otros temas, pero también cae en este tema también. Daniel 7:25 nos dice: y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempos. Muy importante, me llama mucho la atención porque hay una palabra clave en ese versículo 25 que sabemos que esta es la obra del cuerno pequeño en profecía bíblica. Este poder iba a pensar en cambiar los tiempos. En eso nos vamos a referir en este programa que tiene que ver con la Navidad, hermanos. Y John, este estudio, vamos a aclarar que no ha sido hecho con el egoísta propósito de traer alguna polémica, sino motivado bajo el deber de pregonar la verdad pura de las Santas Escrituras, sin tradiciones ni costumbre opuesta a lo que es la voluntad de Dios, hermano John. Así es, tampoco significa una postura dogmática frente a este tema. Solamente es un llamado a considerar la luz que la Biblia derrama ante esta celebración que todo el mundo hace parte de ella. Casi todo el mundo, hermano John, pero bueno, generalmente sí. Así el mundo entero está derribado en estas celebraciones de Navidad hoy en día. Una pregunta: ¿por qué se celebra la Navidad y qué se conmemora? Respuesta: se celebra para conmemorar el nacimiento de Cristo. Así es, o sea, el supuesto nacimiento de Cristo en esa fecha. Por eso es que se celebra la Navidad. Podemos hacer otra pregunta. ¿Podemos decir con seguridad que Cristo nació un 25 de diciembre? Estas preguntas nosotros las hacemos para que las personas que nos están escuchando en esta hora puedan meditar en ellas y también tomar nota de cada uno de los textos bíblicos que nosotros leemos única y exclusivamente de las Sagradas Escrituras. Volvemos y hacemos la pregunta, hermano Fran, para que quede grabada en la mente de las personas que nos están escuchando en estos momentos. ¿Podemos decir con seguridad, a la luz de la Biblia tal vez, que Cristo nació un 25 de diciembre? ¿En qué época del año nació Jesús? Los sabios del Oriente, usted recordará, los famosos Reyes Magos, como se le conoce en el mundo cristiano hoy,
tuvieron que hacer un largo viaje. Vamos a hablar entonces en cuanto a qué dice la palabra del Señor. Esperamos de que cada una de las personas puedan tener sus Biblias abiertas, si es posible, o si no, papel y lápiz a la mano. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Ahí comienza la historia de estos sabios del oriente. Dice así la palabra del Señor: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En la versión en inglés, me gusta la versión en inglés porque la versión en inglés es sabios. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, ahí está, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea que, hermano John, los sabios del oriente, como usted dice, estudiaban las profecías bíblicas. Así es. Eran astrónomos. Estudiaban las estrellas, los astros. En el libro de Números, capítulo 24, versículo 7, hablando de esa estrella, dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá la estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. O sea que esta es una profecía, hermano Frank, allí registrada en Números 24, versículo 7, hablando del Mesías prometido, de que algún día iba a venir a esta tierra. Los sabios del oriente estudiaban las profecías bíblicas, y cuando vieron el cumplimiento de este versículo que acabamos de leer, pudieron darse cuenta de que esa estrella que estaban viendo allí en los cielos no era una estrella común, sino que era el tiempo del advenimiento del Mesías. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22 y versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. O sea que Cristo era esa estrella. Se identifica como la Biblia dice en Mateo capítulo 2, versículo 2, lo acabamos de leer: los reyes magos, o sea, los sabios, cuando llegaron ante Herodes, le dijeron: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, hermano Frank, que estos sabios, cuando vieron esa estrella, ya ellos sabían, a la luz de la profecía bíblica, ya ellos sabían de que había nacido el Mesías prometido. Qué maravilloso es eso. Bien, muy importante. En el libro de Apocalipsis hay unos versículos que vamos a compartir con nuestra querida radioaudiencia. Apocalipsis capítulo 12, los versículos 3 y 4, que nos dice lo siguiente: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata o rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, o sea, coronas. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy importante. Y en sus cabezas tenía 7 coronas. Y su cola, dice el versículo 4, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Hermano Fran, esto es una profecía extraordinaria que yo sé que en programas posteriores vamos a entrar en detalle en esta profecía de Apocalipsis capítulo 12. Los personajes o los protagonistas de estos dos textos bíblicos de Apocalipsis 12, 3 y 4 es una mujer que estaba para dar a luz, un dragón escarlata o rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y qué quería hacer ese dragón? Quería devorar al hijo de esa mujer que iba a nacer. San Mateo capítulo 2, versículos 2 y 16 también nos dice en relación a ese versículo: pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, o sea, los magos. Correcto. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, hermano Frank, que esto es un cumplimiento prácticamente de Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4. Ese dragón rojo o escarlata, en primera instancia, representó un poder en esta tierra cuyo rey
o cuyo servidor de ese poder, que era Roma, era el rey Herodes. Y ese rey Herodes fue usado por Satanás. Detrás de las cortinas siempre Satanás ha trabajado desde que entró el pecado en este mundo. Satanás, usando ese poder, trató de quitarle la vida al niño Jesús que había nacido en Belén. Y es por eso que cuando él se vio burlado supuestamente por los magos o los sabios del oriente, dice que se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Y nosotros conocemos la historia, no vamos a entrar en detalles en cuanto a eso. Hay que podemos ver que ese dragón quería devorar al hijo tan pronto como naciese. O sea, el plan maestro de Satanás era que aniquilar al Hijo de Dios, porque Satanás sabía que había nacido en Belén el Redentor del mundo, hermano Fran. Siempre lo ha sido así. La simiente de la mujer, como dice Génesis 3:15, que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y él tenía que hacer todo lo posible, o sea, Satanás, para destruir a ese hijo varón que había nacido, que era Cristo Jesús. Cuando la iglesia, hermano Frank, se apartó de la verdad, entraron costumbres paganas al seno de ella. Muchas personas que tal vez nos están escuchando en esta hora no lo saben, pero si usted va a un libro de historia, cualquier libro de historia, historia universal, bíblica, usted puede darse cuenta que eso formó parte de la historia bíblica. Vanos eran los esfuerzos de Satanás en aquel entonces para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. Ustedes recordarán, hermano Fran, en los primeros siglos de la época o de la edad cristiana, Roma pagana desató una persecución contra aquellos que decían ser cristianos. Dijo un cristiano en aquel entonces, reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia, mas somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. O sea, entre más cristianos morían, más crecían. Más crecían, era como una semilla, la sangre que esos justos fieles derramaban en los circos romanos, por ejemplo. En fin, en los diferentes lugares donde eran muertos o martirizados, eran como una semilla para que otros vinieran al evangelio. Así que el gran adversario, hermano John, se esforzó entonces por obtener con artificio lo que no consiguiera con la violencia. O sea, cambió entonces el asunto, ¿no? Cesó la persecución y la reemplazaron con peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana al par que rechazaban otras verdades esenciales. O sea, empezó a mezclarse ya la mentira con el error. Así mismo es, pero eso tomó tiempo, por supuesto. Claro. Eso a través de los años se fue introduciendo poco a poco el paganismo dentro del cristianismo, y vemos cuando hablamos acerca de Constantino, cuando aceptó supuestamente el cristianismo, el primer emperador romano que acepta el cristianismo por los años 320 en adelante, la iglesia se vio entonces en gravísimo peligro, y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos, hermano Frank, permanecieron firmes, declarando que no podían transigir con el pecado. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Interesante, bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía poco a poco en la iglesia, óigalo bien, para corromper la fe de los creyentes, esa fe pura que fue dada por Cristo a los apóstoles, y apartarlos, hermano Fran, de la palabra de verdad. Así que, hermano John, la mayoría de los cristianos consistieron al fin en arriar su bandera, y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Tremendo peligro. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría, y solo habían cambiado el objeto de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. Así mismo es. Ahí entró la adoración de las imágenes en la iglesia, que eso venía del paganismo. La levadura de la idolatría introducida de este modo en la iglesia
prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza, tristemente. Una pregunta que podemos hacer, hermano John, ¿qué advertencia hizo el apóstol Pablo en cuanto a este asunto que estamos hablando ahora? Así es. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 20, versículos 28 y 30, ya el apóstol Pablo dijo que por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Interesante, o sea que Pablo estaba profetizando que después de su partida iban a entrar en la iglesia lobos rapaces que iban a traer un sinnúmero de cosas que iban a pervertir la fe pura que fue dada una vez a los santos. Usted leyó un versículo muy importante ahí de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 al 30. Hay una palabra clave donde el apóstol Pablo habla, y la palabra clave en griego es para perversas, porque dice que se levantarán hombres y hablarán cosas perversas. Hermano Frank, la palabra perversa en griego es diastrefo. Y diastrefo quiere decir o significa distorsionar, corromper, pervertir, malinterpretar o apartar, de acuerdo a la concordancia hebreo-griega Strong's, la página 22. Es muy interesante esa definición que da esta extraordinaria concordancia hebreo-griega a la palabra corromper o perversa, diríamos. Primera de Timoteo, perdón, hermano John, también el apóstol Pablo insiste en los engaños que iban a ser introducidos en la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí está. Ya el apóstol Pablo lo estaba diciendo prácticamente, que a la iglesia, después de que él partiera, en otras palabras, después de que él fuera al descanso o falleciera, se iban a ir introduciendo poco a poco cosas perversas, o sea, se iba a corromper, como dijimos en griego, se iba a pervertir, distorsionar la fe pura que Cristo estableció cuando estableció su iglesia aquí en la tierra. Podemos decir con seguridad que Jesús no pudo haber nacido en diciembre, hermano Frank. Y vamos a entrar entonces, ya que hemos sentado esta base tan importante, vamos a entrar al meollo de este programa radial. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Cómo lo saben ustedes? Bien, vamos a ir por partes, ¿verdad? Número 1, hermano Fran. José y la Virgen María, que se encontraba en estado de gestación, o sea, estaba embarazada, tuvieron que hacer un largo viaje por causa de un edicto del César. Miren lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 1 al 5. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto el César de que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Versículo 5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Hermano Fran, volvemos y hacemos la pregunta: ¿por qué podemos decir con seguridad que Jesús no pudo haber nacido en diciembre? El mundo cristiano hoy celebra la Navidad como la fecha conmemorativa del nacimiento de Jesús, un 25 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el niño Jesús. Exactamente. Muchas iglesias adornan sus iglesias con un árbol de Navidad gigantesco, en fin, lo adornan completamente, ponen un pesebre y ahí aparece en el pesebre Jesús, el niño, María, José, los pastores, en fin, los famosos magos del oriente, en fin, esto es típico.
Hermano Fran, empezamos. José y María tuvieron que hacer un largo viaje desde Nazaret hasta Belén, que era la ciudad de José. La distancia aproximada entre Nazaret y Belén de Judea es de 152 kilómetros, equivalente, hermano Fran, a 94 millas. ¿Qué le parece a usted? O sea, esta distancia, recordemos que en ese tiempo no había transporte público como hay ahora. Era bien sea a pie, la gran mayoría de las veces las personas viajaban en caravanas a pie, o a veces, en este caso María, lo más probable que de haber usado una bestia de carga como un asno o algo para poder viajar 94 millas a pie, hermano Fran, estamos hablando. Número 2, había pastores en las montañas de Judea cuando Cristo nació. Fíjense bien, amigos radioyentes, presten mucha atención a estos detalles que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Los pastores no acostumbraban a sacar sus rebaños durante los meses de invierno en Palestina, ya que estos son demasiado fríos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a ese específico detalle, hermano John. Lucas capítulo 2, versículos 6 y 8. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, hablando de María. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ello en el mesón. Había pastores, escuchen bien, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Ahí está. O sea, el tiempo estaba todavía no muy frío, ¿no? Correcto, exactamente. ¿Cómo es el invierno en Palestina? Porque muchas personas no se creen que en Palestina no hay invierno, ¿verdad? Ese es el pensar de muchos. Bien, vamos a citar un diccionario de la Santa Biblia que nosotros tenemos aquí en nuestro poder, la página 306. Vamos a ver qué nos dice este diccionario bíblico. Dice, en Palestina el invierno dura desde noviembre hasta febrero. ¿Desde qué época, hermano Fran? Desde noviembre hasta febrero, fíjese bien, interesante, y es estación de muchas lluvias y granizo, con vientos del norte algunas veces y de cuando en cuando heladas y nieve. ¿Qué le parece a usted? Que permanece por algún tiempo en las cumbres de las montañas. Y del mismo diccionario, hermano John, de la Santa Biblia, en la página 457 también tenemos aquí un reporte. Dice, la caída de nieve en Siria y Palestina varía en las diferentes alturas y los lugares. En Jerusalén en enero y febrero cae algunas veces hasta forma una capa de un pie de espesor. Muy importante. O sea, el invierno en Palestina comienza ya por los meses de noviembre en adelante y cubre noviembre, diciembre, enero, febrero, en fin. En el libro de Cantares hay un versículo muy interesante que usted quisiera compartir con nosotros allí. Cantares capítulo 2, versículo 11, hablando de cómo es el invierno en Palestina. Dice, porque he aquí, ha pasado el invierno y se ha mudado la lluvia, y la lluvia se fue. O sea que durante el invierno en Palestina es una época de mucha lluvia también. Vamos a ver qué nos dice el libro de Esdras, hermano Frank. Esdras, el capítulo 10, versículo 9 y el versículo 13, hablando del invierno en Palestina, por supuesto. Así todos los hombres de Judá, dice así, y de Benjamín, se reunieron en Jerusalén. ¿Dónde se reunieron? En Jerusalén, dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno. Fíjense bien, el mes noveno, amigos radioyentes, corresponde a diciembre para nosotros. Estaban reunidos este grupo de judíos de Benjamín y de Judá, de estas 2 tribus, en Jerusalén durante el mes de diciembre. Sigue diciendo el versículo bíblico de Esdras 10:9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. O sea que podemos darnos cuenta, hermano Frank, que la Biblia es clara y específica, que durante los meses de diciembre, enero, febrero, en fin, noviembre, en fin, todos esos meses en Palestina llueve y hace mucho frío. Dice el versículo 13, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos
los que hemos pecado en esto. ¿Qué O le sea, parece a usted? prácticamente era insoportable estar afuera. Increíble, así mismo es. Y miren lo que dice Primera de Crónica, capítulo 11, versículo 22. Benaía, hijo de Joidana, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Ahí está, o Había sea que nieve. en el invierno en Palestina también cae nieve, amigos radioyentes. Proverbios, el capítulo 31 y el versículo 21, hablando del sabio Salomón. ¿Dónde vivía Salomón? En Jerusalén, por supuesto. Dice así: no tiene temor de la nieve por su familia, hablando de esa mujer prudente, ¿verdad? De esa madre prudente, de esa mujer ideal. Dice que no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. O sea que, ¿de dónde sacó este hombre la nieve? Si no cae nieve allá en Palestina, hermano Fran, entonces Salomón se la inventó, porque nunca la había visto, ¿verdad? Supuestamente. El mismo Jesús también en Mateo capítulo 24, versículo 20, hablando de la destrucción de Jerusalén, le dijo a los discípulos: orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. O sea, Jesús sabía que la cosa iba a ser bien difícil en cuanto al tiempo. Así mismo es. En el libro de Jeremías, el capítulo 36 y el versículo 22, hablando del invierno en Palestina, noten cómo dice: y el rey Joacim estaba en la casa de invierno, ahí está, en el mes noveno. ¿En qué mes? En el mes noveno, o sea, en diciembre. Y había un brasero ardiendo delante de él. Para calentarse, ¿no? Correcto, hermano Fran. En conclusión, era imposible que una mujer embarazada, casi para dar a luz, en este caso María, junto con José, su esposo, pudieran viajar de una región tan distante en plena época de invierno o diciembre. Si ese hubiese sido el caso, amigos radioyentes, lo más probable es que no hubiesen llegado con vida. Hubiesen muerto en el intento por causa del frío. También hay que recordar que el edicto firmado por Augusto César abarcaba no solo a José y a María, sino a toda la familia de la tierra del mundo dominado por Roma pagana. ¿Se imagina usted, hermano Fran, todas esas miles y miles de personas viajando de un lugar a otro por todo el territorio de Palestina en pleno invierno? Allí estaban incluidos hombres, mujeres y niños, al igual que los animales que se usaban en esos tiempos como medio de transporte. Queda pues descartado, hermano Fran, de que Jesús nació en diciembre, y descartado el motivo para celebrar su nacimiento en tal fecha. Entonces hacemos una pregunta, hermano John. ¿Qué es la Navidad o Christmas, que se le conoce aquí principalmente en Estados Unidos? La palabra Christmas es una palabra compuesta por Christi, que significa Cristo, y más, que significa misa. O sea, Christmas significa la misa de Cristo. Empecemos por ahí a ver. Interesante. Vamos a hablar un poquito acerca del trasfondo de la Navidad o Christmas, como se le conoce en este país. Cuando la gente dice Merry Christmas, Merry Christmas, le está diciendo a las personas, la misa de Cristo. Exactamente, que tenga una feliz misa de Cristo, ¿verdad? Bien, vamos a hablar un poco acerca de ese trasfondo. La Navidad es un festival cristiano celebrado el 25 de diciembre, como todo el mundo lo conoce, por supuesto, conmemorando supuestamente el nacimiento de Cristo, hermano Fran. Y ya nos hemos podido dar cuenta a la luz de la Biblia que Cristo no pudo haber nacido, imposible para que Cristo hubiese nacido en diciembre. Es también un día de fiesta popular y secular. Durante el cuarto siglo, la celebración del nacimiento de Cristo en 25 de diciembre fue gradualmente adoptada por la mayoría de las iglesias del este. En Jerusalén, la oposición a la Navidad duró más tiempo, pero fue aceptada subsecuentemente. En la iglesia de Armenia, la Navidad en diciembre 25 nunca fue aceptada. El nacimiento de Cristo es celebrado en enero 6. Que el mundo hoy celebra los famosos días de los Reyes, ¿verdad? O sea, la razón por la cual la Navidad llegó a ser celebrada en 25 de diciembre, hermano John, ha sido incierta. Porque tampoco se sabe el día exacto del nacimiento de Jesús. Pero la razón probable fue que los primeros cristianos desearon que la fecha coincidiera con la fiesta pagana romana, que se celebraba el nacimiento del sol no conquistado, también conocido como el Natalis Solis Invictus.
Esta fiesta celebraba el solsticios, momento del año en que el sol en su nacimiento pasa por un punto de la tierra cuando los días otra vez vuelven a comenzar a alargarse y el sol comienza a escalar y a subir más alto en el cielo. Queremos recordar, hermano Fran, volver a traer a colación lo que dijimos al principio. Recuerden, amigos radioyentes, que cuando usted abre las Sagradas Escrituras, la iglesia neotestamentaria, o sea, la iglesia, los discípulos, la iglesia establecida por Cristo, ninguno de ellos celebraba esta fiesta, porque eso no está en la Biblia. Entonces, si no aparece en la Biblia, ¿por qué el mundo cristiano la celebra? Usted lo acabó de mencionar y lo mencionamos al principio de este programa, de acuerdo a la historia. El paganismo se fue introduciendo lentamente dentro del cristianismo y como dijo el apóstol Pablo, yo sé que después de mi partida muchas hablarán cosas perversas, y ya dijimos que la palabra en griego para perversa era que se iba a corromper la fe pura que está establecida en la palabra de Dios, la fe pura que enseñaron Cristo y los discípulos, ¿verdad, hermano Fran? Sí. Y podemos darnos cuenta que esta adoración el 25 de diciembre se fue introduciendo dentro del cristianismo, pero era en honor a una fiesta romana que celebraba el nacimiento del dios Sol. Interesante, en el mundo romano, hermano Fran, la Saturnalia, o sea, diciembre 17, era una época para casarse e intercambiar regalos. El 25 de diciembre también fue relacionado con la fecha del nacimiento del dios Mitra, óigalo bien, el sol de justicia. En el nuevo año romano, enero 1, las casas eran decoradas con verdor y luces y eran dados regalos a los niños y a los pobres. Interesante, a estas observancias se le agregaron los ritos célticos y germanos de Yule, o sea, el infante o un niño pequeño. Cuando las tribus teutónicas penetraron en Bretaña y en el centro de Europa, la comida y el compañerismo, el tronco Yule y los bizcochos de Yule, el verdor y los árboles de abeto y regalos y saludos, todos conmemoraban diferentes aspectos de esta temporada de fiesta. Y esto no es un invento de nosotros, hermano Fran. Esto lo hemos sacado de la Enciclopedia Británica, el tomo 3, la página 283. Podemos darnos cuenta que el origen de la Navidad prácticamente tiene como base el paganismo. Y muchos creen que el 25 de diciembre, hermano John, conmemoran el día del nacimiento de Jesús y es un día como de liberación. Pero ¿cuál es el día que la Biblia enseña como conmemoración de nuestra liberación? Génesis capítulo 2 y versículo 1 al 3 nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el séptimo día de la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Amén. ¿Cuál es el séptimo día de la semana? Nosotros hemos hablado mucho acerca de eso, pero vamos a refrescar la mente de las personas que tal vez nos están escuchando por primera vez. En el libro de Éxodo, el capítulo 20, versículo del 8 al 11, un día que fue establecido desde el principio de la creación del mundo, como usted lo acaba de leer en Génesis 2, del 1 al 3, nos dice Éxodo 20, del 8 al 11, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Y un versículo más también, 2 versículos son Éxodo capítulo 31, versículo 16 y 17. Guardarán pues el día sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó.
O sea, hermano Frank, que el sábado conmemora nuestra liberación. Interesante, Deuteronomio capítulo 5, versículo del 12 al 15 lo confirma. Guardarás el día de sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Dice el versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de sábado. Hermano Fran, maravilloso, cuando nosotros guardamos este día tan glorioso, este mandamiento, este cuarto mandamiento de la ley de Dios, estamos conmemorando la liberación, el poder de Dios manifestado en la vida de cada uno de nosotros, porque solo el poder de Dios puede liberarnos a nosotros del poder de Satanás y del poder del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Quién es nuestro Redentor? Salmos capítulo 19, versículo 14 nos dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Isaías 44:6 también nos dice, así ha dicho Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. O sea que la palabra redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio o dejar libre, de acuerdo al diccionario avanzado de la lengua española, la página 993. O sea que solamente el poder de Jehová nos sacó del poder del pecado, hermano Frank, de la cautividad del pecado. Y cuando nosotros guardamos el sábado, cuando conmemoramos ese día, estamos recordando que solamente tenemos que adorar al verdadero Dios, al que nos sacó de la cautividad de Egipto. Maravilloso, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de la adoración a Tamuz, hermano Frank. Muy bien, la Navidad, como estamos tocando el tema, no tiene su origen en el cristianismo, sino en el paganismo de Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo Jesús. Jesús y sus discípulos, ni los cristianos del primer siglo, celebraron la Navidad, hermano John. Así es. La historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis, esposa de Nimrod. Ahora, ¿quién era Nimrod? Según la palabra de Dios. ¿Quién fue Nimrod? Exacto. Vamos a ver qué nos dice el libro de Génesis, capítulo 10, versículo del 8 al 12, porque este personaje está en la Biblia. Y Cus engendró a Nimrod, ahí está, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz, al morir su esposo Nimrod, Semiramis hizo creer a todos que el hijo que llevaba en su vientre era la reencarnación de su esposo Nimrod, que ya había muerto y que según ella lo había concebido virginalmente. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? ¿De qué nos recuerda a nosotros esto? Aquel hijo era la reencarnación del dios Sol, Ra para los egipcios y Baal para los caldeos. Y su nacimiento se celebraba con fiestas, orgías, y se adornaban los árboles con cerezas rojas y bolas brillantes en representación al sol. Para esa fecha se popularizó mucho el culto de la madre y el hijo, elevándose a ambos a la estatura de divinidades. A Semiramis se la llamó la reina del cielo, y ésta fue adoptando varios nombres tales como Astarot, Diana, Isis y Astarte, su hijo Tamuz o Baal. La Biblia revela que el pueblo profeso de Dios, hermano Fran, el pueblo de Israel,
llegó a adorar a estos dos dioses paganos. ¿Qué le parece a usted? Sí, si vamos al Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 4 y 8, nos dice lo siguiente: y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amovitas. O sea que Salomón adoró a Semiramis, en otras palabras. Ahí está Astoret. Y dice el versículo 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Interesante, el pueblo de Israel cayó en esta idolatría abominable y adoraron a Semiramis. En el libro de Jueces, el capítulo 2, versículos 12 y 13 nos dice lo siguiente: los hijos dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Ahí está, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal, ahí está, y a Astarot. Madre e hijo, hermano Frank, ¿qué le parece a usted? Y en Jeremías capítulo 7, versículos 18 y 19, también vemos que los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Imagínese usted. Ahí está, Semiramis. Y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira, dice Jehová? ¿O habrán más bien ellos mismos su propia confusión? La palabra en hebreo para tortas, porque es torta a la reina del cielo, como aparece en hebreo allí, es kabán. Y quiere decir algo preparado, torta sacrificial, torta. Viene de la palabra hebrea kun, que significa estar erguido o levantar. Muy interesante, de acuerdo a la concordancia Strongs, la página 58. Vamos a hablar un poco acerca de la adoración a los árboles. Los israelitas llegaron a practicar el culto pagano de la adoración al sol cuando se relacionaron con las naciones paganas. Ya lo acabamos de leer. Dios desde el principio les dio una advertencia, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 y el 19 nos dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. O sea que la religión pagana acostumbraba a adorar algo visible, hermano Frank. ¿Y cuál es el consejo que nos da la Biblia, hermano John? En el libro de Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 leemos: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Muy importante. ¿A quién estamos adorando? ¿A quién estás adorando tú? Amigo radio oyente que nos está escuchando en esta hora, el pueblo de Israel hizo todo lo contrario. Segunda de Reyes, el capítulo 17, los versículos 9 y 10 nos dice: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera, oigan bien, acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hermano Fran, la palabra acera en inglés es grove, y grove significa un bosque pequeño. O sea que los paganos
tallaban imágenes de sus dioses en los árboles. Por eso era que adoraban a estos dioses paganos en estos bosques pequeños, y el pueblo de Israel incurrió en esa idolatría. Miren que dice el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 16, 25 y 26. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los moabitas, madianitas, como a un solo hombre. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este penasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrá cortado. O sea que los israelitas, hermano Fran, adoraban ante los árboles. Y esto era una orden de Dios. Así es. Jeremías, el capítulo 7, versículo 20, noten cómo dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo. ¿Por qué los árboles? Y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. O sea que la ira de Jehová sobre los árboles. ¿Por qué, hermano Fran? ¿Por qué sobre los árboles? Jeremías capítulo 3, versículo 6 también nos dice: me dice Jehová en día del rey Josías: ¿ha visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. O sea que los paganos, hermano Fran, cuando salían a las batallas, adoraban a esas imágenes esculpidas en esos árboles. Así lo hicieron los israelitas también, y les pedían la victoria en sus batallas. Y cuando regresaban victoriosos de estas, o sea, de estas batallas, traían las cabezas cortadas de sus enemigos y las colgaban en los árboles en honor a las imágenes de sus dioses que estaban allí talladas en dichos árboles. Qué interesante. Vamos a hablar un poco acerca de Babilonia, Roma y la Navidad. El tiempo corre, hermano Frank. No cabe duda, hermano John, que el paganismo de Babilonia trascendió tras las fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del Imperio Romano. Es ahí donde se celebra el 25 de diciembre como el Festival de Invierno, en conmemoración del alumbramiento de Tamuz, Saturno para los romanos, el dios sol encarnado. O sea que esta festividad iba acompañada de orgías, desenfrenos y una gran inclinación hacia el valor de la amistad, lo cual se demostraba con intercambio de regalos y presentes para aquella fecha. Eso es lo que vemos hoy. También surgió la costumbre de adornar las puertas de cada casa con coronas de flores y hojas verdes, y por cierto la práctica de adornar un árbol con frutas y decorativos alusivos al dios Sol. Esta era la fecha del solsticio de invierno, y el centro de todo era recordar y celebrar el nacimiento de la divinidad solar, cuya concepción se había realizado en la Virgen Matriz de la Reina del Cielo, hermano Frank. Deuteronomio capítulo 12, versículo 2 nos dice: destruiréis eternamente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Así es, entonces el paganismo fue penetrando poco a poco dentro de la iglesia cristiana, y las personas se preguntarán ¿cómo? La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro, y en comparación con él, la cárcel, las torturas y el fuego y la espada eran bendiciones. Hermano Fran, y algunos cristianos, como ya dijimos anteriormente, prefirieron mantenerse fieles al Señor antes que ceder a las costumbres paganas que se iban infiltrando a la iglesia. O sea que la levadura de la idolatría, de este modo en la iglesia que fue penetrándose, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas, en este caso la Navidad es una de ellas, se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños, y adorando solo a Dios,
se mantuvieron fieles al autor de la verdad. Hermano Fran, pero hacemos la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? ¿Cuándo nació Jesús, hermano John, entonces? Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 3, 5 y 6 nos dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahí está prefigurando cuándo iba a morir Jesús en esta tierra, que murió la Pascua, ¿no? El día de la Pascua durante el mes de abril, un 14 de dicho mes. El libro de Lucas, el capítulo 2, un versículo muy importante, es clave. Versículos 41 y 42 dice: sus padres, o sea, los padres de Jesús, iban cada año a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua se celebraba en abril. Cuando cumplió 12 años de edad, subieron conforme a la costumbre de la fiesta, hermano Fran. Yo creo que no hay que ser sabios para saberlo. Cuando usted y yo cumplimos años, ¿qué estamos conmemorando? La fecha de nuestro nacimiento. Cuando Cristo cumplió 12 años de edad, llegó a Jerusalén con sus padres el día de la Pascua, o sea, en abril. En Lucas el capítulo 3, versículo 23 nos dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. O sea, Cristo, cuando fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista en el otoño, o sea, en octubre, en el año 27 después de Cristo, tenía aproximadamente 29 años y medio. 29 años y medio en el año 27 en octubre. Si corremos un año más, en el año 30, o sea, 30 en el año, a la edad de 30 años y medio, en el año 28 de octubre, o sea, un año después. 31 años y medio Cristo tenía en el año 29 en octubre. O sea, 2 años después, 32 años y medio, en el año 30, Cristo tenía esa edad, 3 años y medio después. Y 33 años en el año 31, en abril, o sea, 6 meses después. 3 años y medio de ministerio de Cristo en esta tierra. O sea, Cristo, hermano Fran, vivió 33 años exactos en esta tierra. O sea, cuando Él fue bautizado en octubre, 3 años y medio después nos llevan en abril en el año 31 de nuestra era, con la edad de Cristo de 33 años exactos. Podemos darnos cuenta, hermano Fran, que Cristo ya no está en un pesebre, está en el santuario celestial. ¿Qué podemos decir en cuanto a eso? Otra vez, hermano John, José fue dirigido a un lugar de seguridad. Volvió a Nazaret, donde antes habitaría, y allí duró casi 30 años. Habitó Jesús casi, no los 30 años, para que se cumpliese lo que dice, dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Así es. Vamos a leer unos textos finales en Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, que nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hermano Fran, ¿dónde está Jesús ahora? En el santuario celestial. En el santuario celestial. Ya no está más en un pesebre. Cuando el mundo está celebrando a Jesús en un pesebre, no está celebrando el nacimiento de Jesús, lamentablemente. Cuando en una iglesia, tristemente lo decimos, y sin querer ofender a nadie en esta hora, cuando una iglesia hace los famosos dramas de Navidad, los pastorcitos, Jesús, el niño Jesús, María y José, los famosos reyes, la estrella y todo eso, estamos prácticamente bajando a Jesús nuevamente del santuario celestial y lo estamos poniendo en un pesebre. Pero la iglesia no se da cuenta que no están adorando a Jesús cuando esta fecha llega, sino que están adorando ¿a quién? A Tamuz, al hijo de Semiramis, hermanos radioyentes. ¿Por qué? Porque la Navidad, lamentablemente, es una celebración que viene prácticamente del paganismo.
El cielo y la tierra no están más alejados hoy que cuando los pastores oyeron el canto de los ángeles. La humanidad sigue hoy siendo objeto de la solicitud celestial, tanto como cuando los hombres comunes de ocupaciones ordinarias se encontraban con los ángeles al mediodía y hablaban con los mensajeros celestiales en las viñas y en los campos. Hermanos radioyentes, el tiempo se nos ha terminado lamentablemente. Necesitamos despedir este programa en esta hora, pero si usted tiene alguna pregunta o quiere más información en cuanto a este tema, escríbanos. Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida, y el área postal 33569. Y si desea llamarnos, nos pueden llamar a los números 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Hermanos radioyentes, gracias por su fiel sintonía, gracias por su atención. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.